tú eres talentoso, que tienes el poder. Tiene grandes sorpresas. Esto es muy positivo para tu vida. Calma, paz y armonía. En una posición de poder. ¿Cómo estás, mi guerrero de Acuario? Bienvenido a esta lectura para el mes de abril. Soy J y te doy una vez más la bienvenida a mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte, darle clic allí, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y las bendiciones que te envían tus guías espirituales y tus ángeles de la guarda, que va a ser esta la lectura que vamos a ver para el mes de abril. Aquí voy a canalizar esas energías que te envían esos seres tuyos que te protegen para ver qué mensaje quieren darte. En algunas ocasiones puede irse para trabajo, otras para dinero, no todo el tiempo hace lo mismo, y en algunas veces pueden ser unos jaloncitos de oreja que quieran darte esos guías espirituales. Este mes de abril voy a estar en Ciudad de México y me encantaría el poder conocerte. En la descripción de este video está la información de cómo puedes reservar una consulta en persona conmigo si estás en Ciudad de México. Vamos a iniciar, Acuario, entonces con este mensaje de mis cristales. Estos mensajes de los cristales para ti durante este mes de abril te indican de que tú estás en una carrera, estás en una competencia. Esto puede ser literalmente que estás en una competencia donde estás corriendo en una maratón, o puede referirse a una competencia con alguien en tu vida. Es como si tú tuvieses algún tipo de pega o de algún tipo de carrera siempre con una persona, con una amistad, con tu archienemiga, con una persona que siempre estás ahí como que yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. Es necesario que termines esa situación automáticamente, inmediatamente, insofactamente, ya. Termina ese drama en tu vida, no necesitas nada de eso. Por favor, recuerda que no tienes que compararte con nadie, ni tienes que demostrarle a nadie que tú eres talentoso, que tienes el poder. Eso es algo que no tienes que hacer y eso te está atrasando. Dice mis guías que estás pasando mucha más información, mucho más tiempo en tratar de ver qué es lo que está haciendo la otra persona y ganarle, en vez de enfocarte en ti y qué es lo que tienes que hacer tú para lograr tu éxito. Deja de competir, no es sano. En esta ocasión, esta competencia que estás teniendo no es sana. Para algunos de ustedes puede ser una competencia con un hermano, donde estás constantemente con esas energías de que tú quieres tener un mejor carro que tu hermano, que quieres tener un mejor trabajo que tu hermano, que quieres tener una mejor pareja que tu hermano. Estás con estas energías, Acuario, que no te permiten progresar. Necesitas trabajar en esto para que descubras qué es lo que te está ocasionando esa competencia. ¿Fue algún tipo de problemas con tu familia, algún tipo de trauma con tu familia que ellos fueron los que incentivaron esta competencia de una manera no sana? ¿O son traumas que tú estás teniendo por parte de relaciones anteriores que tú mismo te has impuesto por tratar de superar a ese hermano? Puede ser un primo, puede ser una amistad, pero es con alguien que tú estás constantemente siempre compitiendo. Ay, que por qué se compró ese carro, yo me voy a comprar un carro mejor, y quedas endeudado por tratar de comprarte un mejor automóvil o una mejor casa, que tienes carro, tienes casa y no puedes comer, no tienes dinero, siempre estás pidiendo dinero prestado. Trata de que esta situación termine porque no es beneficioso para ti, y si no lo haces tú voluntariamente, el universo se encargará de ponerte contra la espada y la pared, y eso no va a ser nada bueno. Cuando el universo interviene, por lo general lo que ocasiona es caos. Vamos a ver el mensaje que tienen ahora para ti tus guías y tus ángeles. Estos ángeles pueden ser desde arcángeles espirituales hasta familiares que se encuentran desde el más allá protegiéndote. Veamos, mis guerreros de Acuario, cuál es el mensaje para ti, dónde tienes que prestar atención. La carta del mago, ¡qué bien! As de bastos, y el 5 de copas, ahí está. Esto era exactamente lo que te estaba hablando al inicio de la lectura con los cristales. Dicen mis guías, deja de estar mirando para el pasado. Dicen estos ángeles de la guardia, tienes que enfocarte en las cosas que tienes enfrente. Estás dejando perder cosas muy importantes que se te están yendo de la mano porque no estás apreciando la situación en la cual te encuentras.
dentro de lo más horrible que tú puedas estar viviendo en estos momentos, hay una belleza que en estos instantes no estás pudiendo ver, pero porque tú no te lo permites. Tienes que salir de ese bloqueo, salir de ese círculo vicioso en el cual te puedes encontrar. Y este círculo vicioso puede ser también con actitudes, circunstancias en tu vida que tal vez te han llevado a tomar ciertos medicamentos o ciertas cosas ilícitas que te pueden tener en esa energía. Y tal vez no estás en negación y no te estás dando cuenta de esto. El universo para ti, estas 2 primeras semanas del mes de abril, tiene grandes sorpresas. Con la carta del mago y la carta del as de bastos, ambas cartas están agarrando el poder por sus manos. Ambas cartas te indican de que tienes la facilidad de transformar todo en tu vida como si fueras una varita mágica. Acuario, es el momento para que empieces a trabajar en tus sueños, para que empieces a trabajar en lo que quieres realizar. Tienes energías a tu alrededor en la cual el universo está dispuesto a darte lo que tú has estado deseando y pidiendo, pero tienes que ir de la mano con la ayuda y también con tus emociones y sentimientos. Tienes que dejar el pasado atrás y enfocarte en lo nuevo que viene para ti. Se ve una etapa de transformación de energías interna. Esto te va a costar, pero es importante que lo haga. Algunos de ustedes también pueden estar pensando en comunicarse con una persona que se encuentra en el extranjero o una persona que se encuentra a distancia de ti, que tú puedes incluso ir a visitar, o esa persona te va a ir a visitar durante las 2 primeras semanas del mes de abril. Esto es muy positivo para tu vida. Este encuentro con esta persona que te va a ayudar no es alguien del pasado, es alguien que está en tu presente pero a distancia. Esto puede ser un familiar, puede ser un nuevo amor, puede ser una persona que está por llegar a tu vida, con la cual vas a conectar y te va a ayudar a crecer. ¿Qué más tenemos para ti para las últimas 2 semanas del mes? La reina de bastos, el 5 de bastos y el rey de oros. Esta carta te está indicando aquí de que se te pueden estar presentando diversos conflictos para finales del mes de abril. Estos conflictos los puedes estar generando tú, o puede haber una persona negativa, tóxica, metiendo cizaña, creando intriga, generando rumores en ti para que tú reacciones de una manera inesperada y explotes y te llegue entonces a perjudicar en tu vida emocional y hasta en tu vida laboral. Porque esta persona del rey de oros que está aquí, puede ser que tú tienes este conflicto con tu jefe por parte de problemas que está generando otra persona, que está creando o inventando cosas que no son. Esto que te están diciendo tienes que corroborarlo antes de que tomes algún tipo de acción. No puedes actuar de una manera precipitada solamente porque escuchaste que alguien te dijo, que el jefe dijo, que tú hiciste, cuando no es así. Así que cuidado en esta línea del trabajo, porque personas se te van a estar acercando a decirte cosas que no son para que tú te metas en problemas. Tienes que tener un poquito más de malicia. En otro aspecto, este conflicto que se puede estar presentando para finales del mes de abril podría ser un conflicto que generas tú también con tu pareja. Aquí se ve un hombre y una mujer discutiendo. Esto puede ser una persona también random, una persona X en la calle con la cual te encuentras, y por no tener tu calma y no tener tu paciencia y no haber resuelto estos problemas a inicio de mes, entonces te alteras. Tomar las cosas con calma es muy importante para este mes, para que no vayas a cometer errores, porque importante es para ti que mantengas calma, paz y armonía. Quita esas energías de discusiones a tu alrededor. ¿Cómo terminas el mes? Con la carta del sota de bastos y la carta de la templanza. El universo y tus ángeles no te van a abandonar durante este mes. En esta situación de conflicto, ellos te van a dar a ti justo antes de que esto se dé señales en las cuales, si tú estás en casa y ese día no quieres salir y la gente te está diciendo, sal, ven, vamos, ven, pero tu instinto te dice, en verdad yo no quiero salir, yo me quiero quedar aquí, pues quédate. Empieza a escuchar tu intuición, empieza a escuchar esas señales que te está colocando el universo para que te quedes en casa. Nunca una persona en tu familia te dice, no, quédate en la casa, no salgas hoy. El día que te lo están diciendo, hazle caso, quédate ese día en casa, no importa lo que tengas que cancelar. Recuerda, esto no lo tomes tampoco al extremo, aplícalo como se aplique y como maneje para tu vida. Marca mis guías también de que este sota de bastos te habla de que tú podrías estar experimentando nuevas visiones. Podrías estar analizando ciertas situaciones y ciertas cosas que se te están presentando en la vida. Y vas a tener un momento como va a ser de iluminación, en la cual tú vas a decir, es que esto es lo que me estaba pasando. Y esto es lo que estaban queriendo decirme para que estos problemas no se dieran en mi vida. Así que tienes que tomar estos consejos que te envían tus guías y tus ángeles de la mejor manera para que puedas superarte.
Aquí hay triunfo, aquí hay éxito. Otra interpretación para esto también se habla de que tú puedes llegar a la posición que tú quieras en el trabajo y que vas a vencer a esa mujer o a ese hombre que está creando y generando conflictos y problemas para ti, para que al final termines en esa posición como el rey de oros, que es la posición que te corresponde, una posición de poder, en la cual el universo se va a encargar de guiarte para que tú logres hacerlo. Pero todo esto depende de tu cambio de actitud. Si no lo haces, entonces nunca vas a poder lograr ese éxito. Está en tus manos. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas reservar una consulta en persona conmigo desde Ciudad de México, o también lo puedes hacer en línea. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.